regresando con remembranzas crespenses y agradeciendo ya la cantidad de mensajes que nos han llegado, que los leeremos más tarde. El invitado de hoy es un ex mariobriceñista del año 71, de la promoción de Francisco Espinosa, exalumno del profesor Olivier Requena, de Nery Carballo, entre otros. Se trata del doctor Luis Andrade, médico, sexólogo, radicado acá en la población de Duaca. Bienvenido, muy buenas tardes, Luis. Daniel. Buenas tardes, Luis. Bueno, en realidad para nosotros es un placer tenerte a ti como invitado de lujo, como lo dijo Daniel, conociendo pues tu profundo conocimiento de la medicina, como internista, como sexólogo, y habiendo sido ahijado de uno de los próceres de la medicina de Venezuela, como lo fue el doctor Jacinto Convit García, que más tarde pues ahondaremos en el tema. Y en esta parte pues la remembranza queremos hacerla como un diálogo ameno, de camaradería, a pesar que hay una pequeña diferencia entre los colores del vello de cada uno de ustedes, pues yo no he llegado ahí todavía, pero... para allá vamos, para allá vamos. Son las ironías de la vida. Bienvenido, doctor Luis, sus micrófonos son de ustedes. No, muy agradecido por esta invitación, verdad que se siente uno aquí en familia, y que es más sabroso que hablar de las remembranzas de nuestro municipio. Yo me siento muy identificado, yo tengo 18 años viviendo aquí, pero con muchos arraigos duaqueños. Hijo del doctor Andrade. Mi suegra duaqueña. Y Alicia Anzola. Tantos amigos que he cosechado. Pediatra. Mi papá pediatra. ¿Cómo no? Y bueno, estoy aquí. De mucha trayectoria acá en Duaca, el doctor Andrade. Quizás no mucha. Mi papá se fue muy temprano a Barquisimeto. Él nació, igual que el doctor Convit, un 11 de septiembre. ¿Así? Del año 17. Qué coincidencia, ¿no? Mi papá tiene 97 años hoy en día. Lúcido, en estos días coincidimos en términos lúcidos. Ha ido perdiendo facultades, pero está, dentro de todo está muy bien. Y sobre todo la salud. El médico que lo vio le dice a mi hermana que si nos descuidamos, pues este viejito va a pasar los 100 años. Gloria a Dios. Bueno, Gloria a Dios. Y verdad que él se cuida mucho. Bueno, mi papá, pediatra, de esa camada de los que se formaban en los hospitales de antes, primero recibió la influencia del doctor Pastor Oropesa. Imagínese. De hecho, su promoción lleva el nombre del doctor Pastor Oropesa, el padre de la pediatría en Venezuela. Y bueno, recibió también de Agustín Zubillaga. Y directamente se formó con el doctor Andrés Riera Zubillaga y el doctor Luis Zapata González, quien tenía su granjita aquí en Duaca como hace muchísimos años. De hecho, el Luis mío viene por parte del doctor Zapata. Ajá. Entonces, bueno, se formó allí y fue del grupo de los médicos fundadores del Seguro Social en el año 54, de donde se jubiló y fue bendecido quizás con esa gracia de que un centro ambulatorio llevara el nombre de él. Y que lo ha disfrutado 30 años que tiene ese ambulatorio. Pues yo pienso que los reconocimientos en vida quizás son los mejores que se hacen. Así es. Esa dinastía, Luis, de los Andrade, esa familia ciertamente numerosa o poco numerosa que los Andrade, ¿cuántos médicos hay en la familia? La familia, bueno, aparte de mi papá está Humberto, dedicado a la salud pública y ha jubilado de la universidad. Su esposa Nancy, microbióloga, también jubilada de la universidad. Está mi hijo Luis Miguel, ginecobstetra perinatólogo. Está mi sobrino Rafael Vicente, igual que su abuelo. Igual que el abuelo. Que es ginecobstetra perinatólogo también. Y bueno, y se ha ido agregando mi nuera Rosley, anestesiólogo, y así la familia ha ido
creciendo. Siguieron el ejemplo de la dentro parte de la media, medicina. papá, de los abuelos, de su Sí, abuelo, etcétera, etcétera. Eso, Suegro, etcétera. ahí había un aprendizaje importante. Y, bueno, mi papá fue de esa educación con rigor. Así es. Ahora Y compartieron mucho en esa granja donde tú actualmente vives. Sí, como no. Ahí había una reunión semanal. Eran las reuniones semanales. Incluso Carnaval y Semana Santa nos quedábamos allí. sí, Y ni pensaba yo que iba a vivir allí. imagínate. Y ahora está viviendo ahí. Ahí Ahora estoy es Así viviendo. es. propietario de... Sí, me siento muy bien allí, ¿verdad que sí? Ahora, imagínate el tremendo compromiso que tienen los Andrades con ese legado de médicos. Igual que como lo tenemos los Segura en la educación, Eso es verdad. los Andrade en la medicina. Bueno, eso es verdad, es un compromiso y hay que honrarlo, pues, trabajando como debe ser, en pro del paciente y bueno, más dedicados quizás a la medicina pública que a la privada. Pienso que eso fue parte de ese legado. Incluso mi papá no cobraba las consultas o eventualmente recibía en especie. Sí. Ujú. Una gallinita Una por allá, gallinita, un pedacito de un racimo de cambur. cambur, Un cosas trueque, así. un trueque. No, ese es el pago. Sí. E incluso después me decía, hijo, tienes que cobrar. Y yo decía, "Uy, ¿con qué ejemplo? Claro. Es difícil, pero bueno, así nos creamos, pues, y verdad que le agradezco muchísimo a mi padre esa formación, sobre todo en el área de la medicina y en el área de la gramática. Mi papá era un verdugo en gramática, bellista 100%. Ajá. Y eso era la discusión diaria en la mesa, conjugar verbos y cosas y tal. Ajá. Que la fama del médico siempre ha sido que no se le entiende lo que, La letra, por supuesto. lo que está en el récipe. Eso es verdad. Al doctor Andrade La letra- era la impecable. letra muy buena, sin errores ortográficos, y yo seguí ese ejemplo. Es verdad. Yo me pavoneo y les digo, bueno, si me consigo un error ortográfico, les doy plata. Está muy bien. O sea que la computadora vino a resolver muchos problemas de muchos médicos Eso es por verdad, esa ortografía, porque eso- algunas veces yo recuerdo al señor Oscar Tirado cuando tenía la farmacia, la farmacia El El Cisne. con una lupa. Para Había que leer deletrear, el récipe ¿qué decía el para récipe? para poder entender la escritura de algún médico. Sí. Y antes cuando se hacían las fórmulas magistrales, Ajá. el médico mandaba a preparar Sí. productos, imagínate, Ajá. más razón tenían que tener una lupa para captar eso. Ajá. Fíjate que hay una cuestión importante en el desarrollo de la vida en el municipio Crespo en la parte de medicina. El doctor Andrade no ejerció aquí, tu papá no ejerció aquí Él fue médico rural en el ENEAL, en el ENEAL, o sea, hizo como el año... que en esa época no había No artículo había, 8. pero había eso, algo parecido. Sí, él estuvo en el ENEAL en el año 51. Caramba. Ujú. Ya nadie gateaba. No, sí, más o menos. Andaba gateando por ahí. Yo no había nacido. ¿No? Así es. No. Yo no soy Daniel. Pues. Sí, no, para nada todavía. Después Todavía. Luis se gradúa de sexólogo, pero ejerce la mayor parte de su tiempo como médico internista, Luis. Sí, yo me dediqué en el Seguro Social. Pues, duré Barrio Ñón. 28 años de mi Barrio vida Ñón. en el ambulatorio Rafael Vicente Andrade. Rafael Vicente Andrade. Mi ambulatorio. Que Tu querido ambulatorio. lo defendí, no. A capa y espada. Capa y espada. Tras con las uñas, pero. Y gracias a Dios, pues se hizo un buen trabajo allí. Una gran satisfacción haber cumplido a toda esa comunidad y haber hecho una buena medicina. No salí rico, pero salí muy satisfecho y contento de la labor prestada. Cumplida, claro. Claro, así es. Había una parte en ese seguro, porque yo lo frecuenté en una época cuando estaba en la empresa privada, enviábamos muchos obreros a que fuesen atendidos allá en el ambulatorio de Barrio Ñón, que se llamaba. Y había la confianza, la credibilidad en la gestión del médico, debido a que el médico escribía en ese récipe lo que realmente el obrero tenía. Claro. Cosa que muchas veces La no honestidad. ocurría. Sí, ¿Algún comentario, Claro. Luis, sobre eso? Mira, eso incluso a medida que ha pasado el tiempo se evidencia más. Pero la idea era hacer una medicina honesta,
donde prevalecía la sintomatología del paciente real y no la conveniencia. Y no la conveniencia del paciente, Claro, ¿verdad? correcto. Es cierto. De hecho, Muchos pues, reposeros. Allá los reposeros se iban con las tablas en la cabeza, porque con nosotros no tenían vida. No tenían vida, así es. Eso fue una de las razones por la cual muchas empresas le gustaba enviar sus obreros al ambulatorio, por esa credibilidad, inclusive no por la desconfianza hacia el obrero, sino muchas veces por la sintomatología real del obrero. Pues el empresario como tal tenía que conocer las cualidades físicas del obrero, claro, para ver a qué trabajo se lo iba a asignar. Correcto. No era fácil aquella persona que trabajaba echando pico y pala que aquella persona que estaba sentada en una máquina operando una máquina. Claro. Son dos cosas muy distintas. Claro. Entonces, el empresario, a mí que me tocó evaluar muchas veces ese trabajador, necesitábamos a ciencia cierta conocer las cualidades de ese individuo y mejor que un médico no lo podía hacer. Por supuesto. Así es. Por supuesto. Entonces, Luis, vamos a un corte comercial y en el tercer negro seguimos tu conversación.